que entregaron tareas, que tengo una cantidad de 22 personas. No sé si hay alguien que esté asignado que no lo haya podido entregar. Licenciado, fíjese que yo sí estoy Sí, asignada a yo, la clase, pero por cuestiones de tiempo no me dio chance de mandar el trabajo, pero sí estoy asignada. Sí, porque tenemos aquí solo 22 personas que entregaron. Entonces, bueno, les comento, este es el segundo cuadro que desarrollamos. El día sábado les mencionaba que iban a ser 5 en total. Entonces, para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Ujú. Pero sí quería solo hacerles ese comentario por si alguien no estuvo en la clase eh, o pensó que no era necesario entregarlo, pues sí, son 5. 5 los que tenemos programados, les comentaba. Pues es importante, ¿verdad? Que cumplan con el ejercicio para el reflejo ahí de su... Perdón, ¿alguien dijo algo? Eida Pineda ha levantado la mano. Sí, Eida. Licenciado, sí, fíjese que yo por cuestiones de trabajo es que no estar en esa clase. Igualmente el día de mañana, fíjese que yo no voy a poder estar por los mismos temas de horas extras obligatorias Cuestión por decirlo. laboral. Entonces sí se me va a hacer complicado lo de mañana y también la tarea anterior. Muy bien. Solo como recordatorio, gracias Eida. Como recordatorio, recuerdan que el día martes que platicamos, les comentaba, ¿verdad? Que el curso es 100% virtual, su examen parcial es el día sábado 13 y el final el día lunes 29. Van a ser virtuales. Y ustedes tienen escuela, que sería una excusa, ¿verdad? De tener 4 inasistencias que sean justificables, ¿verdad? Entonces, ya conocen a nuestra auxiliar Sofía. A través de ella ustedes pueden canalizar sus constancias para excusarse por inasistencia para que no les vea afectado lo que es el requisito para optar a su examen final, ¿verdad? Porque les comento, en otras escuelas que han sido presenciales, se, se hace una tabulación de asistencias y a las personas, en ese momento creo que eran 3 en presencial, que tuvieran 3 o más, no se les podía proporcionar su examen final. Entonces, en esta situación, la administración pues ha decidido que sean 4 inasistencias, pero justificándolas. Entonces se los hago como recordatorio, ¿verdad? Para que ustedes pues en sus lugares de trabajo o por cuestiones ajenas a ustedes pues logren coordinar eso con auxiliar. Sofía, no sé si está por ahí. Bueno, pero sí es con nuestra auxiliar Sofía, ¿verdad? Que podemos Licenciado, buenas trabajar. noches. Buenas noches. Aquí estoy, licenciado. Sí, así Muy es, bien, compañeros. bienvenido. Cualquier cosa, pues yo estoy aquí para apoyarlos a ustedes y al licenciado. Entonces, sus constancias, ¿verdad? Donde ustedes, sus excusas, perdón, me las pueden hacer llegar a mí para que yo pueda tomarlas en cuenta y evaluarlas siempre con el licenciado, ¿verdad? Para que se pueda aprobar y no les cuente como una inasistencia. Inasistencia, correcto. Sí, les hacía el comentario ese para que cuando tengamos la fecha próxima al final, pues no haya inconvenientes, ¿verdad? Entonces, únicamente, y alguna otra duda en torno a asistencias o trabajos, estamos bien, ¿verdad? Son 2 cuadros que llevamos al día de hoy. Jason Alexander, adelante Jason. Buenas noches, Lick. Solo con una duda. Para los que no entregamos el trabajo el día sábado, ¿cree que hay alguna oportunidad de entregarlo? A mí lo que me sucedió es lo que usted dijo, si no estoy mal, en la primera clase, que a veces uno sube la tarea y simplemente Google ya no la sube. Pues no sé si hay alguna chance de poder entregarla el día de hoy o cuando usted diga. Sí, correcto. Son 5 cuadros. Ahorita llevamos 2. Al momento que ustedes hagan de su primer parcial y la entrega del trabajo, ¿verdad? Que ya también ese ya está subido en el pizarrón de Classroom.
Entonces, es una posibilidad que se podría manejar, ¿verdad? En torno a su punteo. Eso sería ya una situación, pues, ya individual en torno a quienes necesiten de pronto reconsiderar, ¿verdad? Sus punteos. Cosa contraria, pues, por respeto a los demás compañeros, pues, terminamos ahí el segundo cuadro sinóptico. Pero no se preocupe que ya el día miércoles tenemos nuestro tercero. Entonces sería eso, ¿verdad? Pero Muy amable, Lick, por lo se lo demás, agradezco. no se preocupe, Jason. Siempre estamos ahí a la orden. Muy bien, compañeros. Entonces, ya retomando lo que es nuestro tema, el día sábado empezamos a ver lo que es la ley procesal. Vamos a desarrollar hoy lo que es la clasificación de la interpretación de la ley para los efectos que produce. Esta clasificación nos entrega la doctrina lo que son 5 clasificaciones, que sería la extensiva, la restrictiva, la analógica, derogativa y la declarativa. Solo como comentario, compañeros, aprovechando que Jason tomó la palabra en torno a que no se han subido, o bueno, no lograron ellos subir su tarea oportunamente, yo me había comprometido con ustedes hoy en subirles el resumen de la clase del derecho procesal y la ley procesal. Se las voy a subir el día de mañana, que hoy salí temprano de la oficina y ya no pude cargarlo en mi USB, entonces ya fuera, pues ya no me dio tiempo, pero mañana la van a tener toda vez para que la tengan ahí como material de apoyo para su examen parcial. Pero no tengan pena, ¿verdad? Ahí va a estar. Muy bien, dado esa aclaración, pues continuamos. La clasificación, tenemos lo que son 5 clasificaciones. La extensiva, que sería de lo más de lo que se ha pedido en torno a la sanción o en torno a la vinculación de resolver el problema o la litis o la demanda o el requerimiento. Esta se produce cuando las palabras de la ley no se han empleado adecuadamente. El significado de sus palabras alcanza más de lo deseado por el legislador. El resultado en estos casos es la nulidad ipso iure, que este se otorga al momento que ni por decisión judicial o por ninguna petición de parte, pues se deja de tramitar en automático o por disposición de la misma ley. Estaríamos hablando de la primera clasificación, que sería la extensiva. Posteriormente tenemos lo que es la restrictiva. Aquí sería lo contrario, ¿verdad? Que es de lo menos de lo que se pidió o de lo que se esperaba, porque es cuando hay un caso que no está previsto por la ley y se omite en tomar en cuenta la ley general y se aplica únicamente a la especial. Podría aplicarse a un reglamento interno dentro de una institución que, por la distribución que hay de la distribución, perdón, ahorita se me fue, de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que estábamos hablando de las leyes constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las individuales. En este caso aplicaría la norma reglamentaria, ¿verdad? Aquí se deja por un lado lo que es la norma general. Esta sería la segunda clasificación, que sería la restrictiva. Posteriormente tenemos lo que es la analógica. Esta se produce aplicando otras leyes. Esto es un caso no previsto por la ley y son aprovechadas o aplicadas otras leyes que tratan de asuntos similares o análogos para darle una salida al juzgador. Tenemos también lo que sería la siguiente clasificación, que sería nuestra cuarta, que es la derogatoria. Y esta es causante cuando aún o a pesar de existir una ley vigente aplicable al caso, se interpreta como que si estuviera derogada por incompatibilidad con otras, ocasionando desacuerdo con la ley principal. Y por último teníamos la declarativa, que esta es fijando el sentido de la norma. Con esta clase de interpretación se persigue fijar con mayor claridad y exactitud la ley, apreciando en su texto el significado estricto
de las palabras y dejando por un lado el sentido ambiguo u oscuro o deficiente. En este caso se admiten varias consideraciones o significados. Estas serían nuestras 5 clases de interpretación de la ley, que les vuelvo a reiterar: la extensiva, de más de lo que se ha pedido; la restrictiva, que es menos de lo que se pidió, y ahí aplicaría la nulidad; la analógica, que es aplicando otras leyes; la derogativa, que es suprimiendo la ley; y por último la declarativa, que es fijando el sentido específico. Posteriormente tenemos lo que son métodos de interpretación de la ley. En este caso podemos utilizar varios métodos que la doctrina nos establece, como es la gramática y la lógica. Los métodos que se pueden utilizar sería, número 1, el gramatical, que pues nos apoyamos directamente del diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Esta se interpreta según el contenido y no palabra por palabra. Tenemos también lo que es el método lógico, que conlleva lo que es una clasificación sistemática e histórica. Si abordamos lo que es el método lógico sistemático, nos aporta que son las leyes que las leyes no son independientes una de la otra, sino que son un todo que forman de forma integral un sistema jurídico o un código o un derecho nacional. La interpretación, en este caso, la ley la realiza artículo por artículo y se aísla y es insuficiente e ineficaz porque no puede ser relacionada con el contenido de otras leyes u otros capítulos dentro de la misma ley. Por lo tanto, se da más que todo en un procedimiento de parte investigador para poder volver al inicio y tener como una síntesis de lo que quiso interpretar el legislador. Posteriormente, dentro de la interpretación lógica tenemos la histórica, que la histórica es no más que el estudio a través de la historia misma, ¿verdad? Como el objeto principal de buscar las situaciones que han marcado o que ha sido incidente y que han tenido antecedentes para la creación de una ley. Toma en cuenta trabajos y discusiones parlamentarias y circunstancias que las originaron para poder llegar al origen de lo cual motivó la creación de la ley a través de los legisladores. El otro método de interpretación de la ley sería el evolutivo. También tiene 2 clasificaciones, que sería el evolutivo a través de una adaptación y el evolutivo a través de cambios en lo general. Lo evolutivo en el derecho, en la ley procesal, tenemos que es no solamente adaptarse al momento de su sanción, sino que también a nuevas situaciones o necesidades jurídicas y que por ello derivan en cambios históricos, sociales, políticos y económicos. Ahorita pues está muy en boga lo que es la inteligencia artificial y hay unas iniciativas de ley en torno a eso, ¿verdad? Que se ha hecho muy, ¿cómo se podría decir? Muy popular, ¿verdad? Hay otro vocablo que utilizan actualmente a través de lo que un diputado pues quiere sancionar la creación de memes y parodias en torno a funcionarios públicos. Entonces aquí se podría establecer eso, ¿verdad? Que sería una interpretación que aunque ahorita no, o hace unos 3, 4, 5 años no era tan accesible ese tipo de tecnología, pues al día de hoy pues es algo que todos ustedes y nosotros tenemos en la palma de nuestra mano. Muy bien. Veamos, tenemos
Aquí la clasificación de la interpretación de la ley comparativa. Esto abarca más que todo las disposiciones de otras leyes análogas propias de nuestro país y que tienen similitudes con otras instituciones jurídicas. Nosotros el día sábado estuvimos trabajando lo que es nuestra ley del organismo judicial y ahí pues tuvimos a bien pues marcar ciertos artículos que son nuestro fundamento, ¿verdad? En nuestra legislación para poder tener este tipo de interpretación dentro del ordenamiento jurídico. Mencionábamos el artículo 1, leíamos el artículo 15, leímos el 10 y el 11, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí como una referencia. Muy bien. Las reglas de aplicación de la interpretación de la ley. En esto tenemos también otra clasificación, que tenemos la clasificación jurídica, el régimen político y los principios fundamentales del derecho. Estos se clasifican también en lo que es el lógico, el jurídico y el político, y terminando con el económico. Para comentarles en torno a la tradición jurídica, las leyes procesales se establecen en esta clasificación como conservadoras y se van modificando lentamente conforme se producen los cambios en la sociedad. Ustedes ahorita, pues en el año que están cursando la carrera de Derecho, pues ya se toparán o ya van a poder tener la oportunidad de poder llevar un subprocesal penal y un penal y se dan cuenta que en la práctica todo versa en la oralidad, cosa que no pasaba anteriormente, ¿verdad? Antes de la promulgación de este código, ¿verdad? Del Código Procesal Penal, me refiero, ¿verdad? Antes era todo por escrito, todo era más protocolario, ¿verdad? Ahorita el procesal penal es netamente en su oralidad, ¿verdad? Posteriormente tenemos el régimen político imperante. Dentro de este régimen político imperante, este órgano jurisdiccional es interpretado a través de las propias leyes, pero dado que el sistema es netamente político, la ley va inmiscuida o va enmarcada en torno a la ideología social o al régimen que esté en ese momento, ¿verdad? Dentro de nuestra clasificación de las reglas de aplicación, tenemos que los principios fundamentales del derecho se pueden citar de la siguiente manera: desde lo lógico, desde lo jurídico, desde lo político y económico. Desde dentro de lo lógico, esta es una selección que nos otorga medios seguros y directos para descubrir la verdad y evitar errores. Dentro de lo lógico. Dentro de lo jurídico, pues le proporciona a los abogados litigantes una igualdad dentro de la controversia de la litis o dentro de la justicia, de la decisión que se toma en dichas sentencias. Dentro de lo político, esta nos brinda poder tener una inmersión dentro del proceso de una forma que garantice un respeto dentro de los derechos sociales con el menor sacrificio de la libertad individual. Ahí estaríamos hablando de nuestra Constitución, que el bien común prevalece ante el particular, ¿verdad? Y por último, el económico, que exige que los litigantes que sean objeto de impuestos exagerados o que traten de pronto que la duración del proceso no sea tan excesiva, los gastos sean más accesibles de conformidad con la situación de cada parte. O sea que un proceso no debe ser demasiado oneroso. Y por último, el sistema imperante. Este sistema es el que se aplica dentro de nuestra
legislación actual, entonces nuestro sistema jurídico, nuestro andamiaje jurídico, que es un proceso que actúa de una forma oral escrita, dando por resultado un proceso mixto, en el cual el proceso pues es más pronto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, permítanme un segundo. Muy bien. Teníamos lo que es la clasificación de la interpretación de la ley por los efectos que produce, que hablamos de 5 clasificaciones. Posteriormente, los métodos de interpretación de la ley, que teníamos 4 clasificaciones, que se los vuelvo a comentar. El gramatical, el lógico, el evolutivo y el comparativo. Dentro de estas clasificaciones de la interpretación de la ley procesal, tenemos también lo que son reglas de aplicación dentro de la interpretación de la ley procesal. Estas reglas están divididas en 4, que serían la tradición jurídica, el régimen político imperante. Permítanme un segundo, que me está entrando aquí una. No, ya estuvo. Pues sí, disculpe. Entonces tenemos lo que son reglas de la interpretación de la ley procesal. En esas tenemos lo que es la tradición jurídica, el régimen político imperante, los principios fundamentales, muy bien, los principios fundamentales que les mencionaba, que el lógico, jurídico, el político, el económico y por último el sistema imperante. Muy bien. Ahora continuamos con nuestra integración de la ley procesal. Esta nos establece que las leyes pues no son perfectas ni están 100% completas, ¿verdad? Siempre van a presentar lagunas o momentos dentro de la vida en sociedad que van a surgir vacíos legislativos y que deben llenarse y ser resueltas. Es por ello de las reformas o adiciones a nuestros códigos, tanto procesales, ¿verdad?, como nuestras leyes sustantivas. Dentro de nuestro sistema jurídico, pues tenemos que tener presente que nuestra ley del organismo judicial es el que nos va a marcar el camino para la integración de estas leyes y que según las disposiciones que se vayan tomando o se vayan citando, pues el juez va a tener la oportunidad de integrar la ley con otras. Y aquí es donde vamos a platicar de estas 4 clasificaciones de la integración de la ley. 3, perdón. Que tenemos lo que es el analógico, que es un procedimiento o sistema inductivo, deductivo, que facilita llegar de un hecho a otro aplicando un principio común. Estas 2 situaciones jurídicas se consideran análogas, que tienen elementos comunes y cuando existe una mayor analogía es la que aplica dentro de la terminología de la ley. El procedimiento en este caso, pues el legislador no lo ha contemplado, sino que el juez es el que puede utilizar en una situación análoga este tipo de interpretación para resolver el asunto bajo su potestad de decisión. Tenemos la segunda clasificación, que sería la equidad. Esta consiste en que el rigor de la ley, al aplicarla, pues se toma en cuenta para las circunstancias que no están contempladas o que son excepcionales, en el caso concreto que esté dentro del proceso. En este caso, el legislador pues no pudo haberlas previsto ni contemplarlas. Es por ello que se le aplica el método de equidad. Esto se desprende en 2 sentidos. Uno con la moderación del rigor de la ley y el otro con la rectitud del juez, a quien al faltarle la ley como tal y tener ese vacío legislativo, pues a través del derecho constitucional o la costumbre, pues aplica decisiones para el buen sentido y la sana crítica razonada.
Y por último tenemos los principios generales del derecho. En esta la legislación pues comprende los principios generales que la ley es fundamental, de la cual derivan las demás leyes como normas ordinarias o reglamentarias. En este caso de los principios generales de derecho, la integración de la ley se rige por las mismas disposiciones que ustedes tienen a bien en su ley del organismo judicial. Y tendríamos por siguiente la aplicación de la ley procesal en el espacio. Esta consiste en la soberanía del pueblo. Cuando platicábamos el día sábado en torno a una definición, perdón, el día viernes, de la ley del derecho procesal, pues hablábamos de que no es un poder judicial, sino que es un órgano judicial, toda vez de que el poder recae sobre el pueblo y la aplicación de la ley únicamente está supeditada a los órganos jurisdiccionales que ocupan o que están dentro de nuestro territorio guatemalteco. Estas situaciones es lo que nos ayuda a que hayan límites y que la eficacia jurídica a la cual pues todo ciudadano y toda persona, sea individual o jurídica, es la que busca, pues sean referidas y ratificadas por las leyes que se encuentran vigentes en nuestro territorio. Esta también nos establece que la libre relación jurídica y contractual del hombre, tanto del país de donde ellos provengan, en este caso cualquier extranjero, tiene que ser sometida a la legislación propia, indistintamente que haya un conflicto de intereses en torno a la costumbre que él traiga de otro país. Pues para resolverlo, pues hay sistemas que, como el Código de Derecho Internacional Privado, que ya lo van a ir viendo ya como en el 9º semestre, pues van aplicando convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. Dentro de esta aplicación de la ley procesal en el espacio, pues también tenemos una clasificación o métodos, perdón, los cuales están desglosados en 3, que estaríamos hablando de la personalidad de la ley, la territorialidad de la ley y del lugar. La primera, pues básicamente nos establece que la ley acompaña al sujeto a donde quiera que vaya o donde se encuentre, ya sea que esté en San Marcos, en Izabal, Petén, Quetzaltenango. Y la territorialidad de la ley, pues establece que los extranjeros o que somete a los extranjeros a la ley de su residencia, en este caso, Guatemala, ¿verdad? El lugar refiere que el acto en cuanto a su forma y solemnidades debe ser juzgado de acuerdo con la ley del lugar en donde se celebró el mismo, ya sea el contrato o la negociación, ¿verdad? Esta situación se da mucho en los contratos de créditos o situaciones comerciales, ¿verdad? Donde ustedes han leído, pues los que han tenido a la mano estos documentos por alguna situación personal, donde usted dice que se renuncia a su fuero domiciliar, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto es al momento que se celebra este contrato, pues la persona que tiene la potestad de tener el cobro o la titularidad del cobro ejecutivo, pues lo somete a un departamento donde el cual ustedes, con esa cláusula donde ustedes renuncian a su fuero, pues se someten a donde ellos los vayan a citar para solventar dicho contrato. Muy bien. Veamos, estábamos en nuestro tema de aplicación de la ley procesal. Muy bien, continúan. Hablando de lo que es la personalidad de la ley y la territorialidad, estas situaciones dentro de la ley procesal son situaciones jurídicas de las cuales las personas que se encuentren dentro del territorio y estén en su domicilio, pues tienen desde el punto de vista una aplicación de la ley en el espacio
y que respecto a la competencia de los tribunales de justicia y las formas de procedimiento y los medios de defensa, se puede determinar la competencia de los tribunales de justicia, el estado civil de las personas, la capacidad de las personas, el domicilio, el mandato que fue otorgado, ¿verdad? Y los negocios jurídicos que pueda formalizarse a través de mandatos especiales para que puedan surtir sus efectos a través de los contratos que han celebrado. Esto sería la personalidad de la ley y la territorialidad de la ley. Dentro del proceso, por otro lado, también se pueden impugnar los documentos otorgados en el extranjero. Esto se funda en leyes extranjeras y está obligado a probar su existencia y vigencia. Esto no se trata en un caso en particular, sino que es un principio jurídico que el juez conoce de derecho. Y a través de este sistema, pues invoca un derecho a una ley extranjera para probar su existencia. ¿Alguien que pueda leer el artículo 35 de su ley del organismo judicial? Veamos si lo tengo por acá. Listo, licenciado. Dale, Carlos. Ok. Artículo 35 del derecho al extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda a las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que desienta de la que invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legislada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o de solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Muy bien, gracias Carlos. Pues por este medio procesal se lleva a realizar y obtener un resultado que dentro del proceso es súper necesario, como serían las notificaciones regidas por la ley del lugar donde se efectúa y las pruebas recibidas de acuerdo a las leyes del lugar donde suceden los actos. Esto para dar cumplimiento siempre a lo que es la ley del lugar donde se ejecuta, o sea, Guatemala. Muy bien. Y tenemos aquí lo que es la aplicación de la ley procesal en el tiempo. Y aquí tenemos también lo que es 3 clasificaciones, que sería la vigencia de la ley, la abrogación y derogación de la ley, y por último, la retroactividad de la ley. La primera clasificación, que sería el de la vigencia, se extiende la vigencia en lo que es la línea de tiempo que tiene la misma ley, y es el tiempo establecido en que la ley para que comience a regir y termine de regir. Ambas tienen un cierto y determinado aspecto jurídico. Normalmente la ley indica a uno o a otro en el momento en que va a tomar vigencia. Y esto, pues, como lo comentábamos el día sábado, ¿verdad? Que son 8 días después de publicada íntegramente en el diario oficial, a menos que la misma publicación, pues, nos establezca un plazo mayor, ¿verdad? Para que cobre vigencia en el territorio guatemalteco. El de la abrogación y derogación, pues, significa abrogar que la nueva ley se aplica con exclusión de la anterior. Y derogar es la exclusión parcial de la ley por supresión de un título, capítulo o artículo total. En ambos casos, tanto la abrogación y la derogación, la ley deja de tener vigencia. Y por último, la retroactividad de la ley, que el principio informa que la ley anterior continúa vigente
y rigiendo las situaciones señaladas en ella, excluyendo la aplicación de la ley posterior. Esto únicamente tenemos lo que es la retroactividad de la ley exclusivamente en nuestra materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien. Entonces, veamos. Creo que ya les pasaron su asistencia, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado, Entonces, solo esperando el tema. sí, correcto. Entonces, ahorita vamos a dar por concluida nuestra clase del día lunes y tendríamos lo que es la clasificación de la interpretación de la ley procesal. Ese sería el tema, clasificación de la interpretación de la ley procesal. Muy bien. Interpretación de la ley procesal. Hablábamos que teníamos 5 clasificaciones. La extensiva, la restrictiva, la analógica, derogativa y declarativa. La extensiva, más de lo que se ha pedido. La restrictiva es lo contrario, menos de lo que se ha pedido, ¿verdad? Que es cuando ocurren las lagunas legales. La analógica es cuando se hace el conglomerado o la analogía, la analogía de otras leyes. La derogativa, suprimiendo la ley. La declarativa, fijando el sentido. Posteriormente, métodos de interpretación de la ley. Aquí encontramos lo que son 4 clasificaciones. La gramatical, que nos apoyamos directamente del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La lógica, que tiene su clasificación histórica y sistemática, e histórica. La evolutiva, que es a través de la adaptación y cambios en general. Y por último, lo que era lo comparativo con otras leyes nacionales e extranjeras. Perdón. Posteriormente, reglas de aplicación de la interpretación de la ley procesal. Teníamos lo que es la tradición jurídica, el régimen político imperante, los principios procesales que se desprendían el lógico, jurídico, político, económico. Y por último, el sistema procesal. Posteriormente, la integración de la ley procesal, que hablábamos de lo analógico, que es el procedimiento que era inductivo-deductivo, que facilitaba llegar al hecho aplicando un principio común. A través también de la clasificación de la equidad, teníamos que como moderación del rigor de la ley y como la rectitud del juez a quien al momento de faltarle una ley, pues, o el derecho constitucional, se apoyaba de tomar las decisiones con buen sentido y razón. Y por último, principios generales del derecho. Y terminamos con lo que es la aplicación de la ley procesal, tanto en el espacio como en el tiempo. Dentro del espacio, a través de la personalidad de la ley, que siempre es la ley que acompaña al sujeto a donde quiere que vaya o se encuentre. La territorialidad de la ley, que somete a los extranjeros a la ley de su residencia. Y por último, el lugar, que refiere al lugar en cuanto a su forma y solemnidades que deben ser juzgado el juez al momento de aplicar la ley. Y teníamos lo que es en el tiempo, la aplicación de la ley procesal en el tiempo, que se desprendía de esta clasificación el de la vigencia, posteriormente de la abrogación y derogación, y por último la retroactividad de la ley en el tiempo. Muy bien, compañeros, son las 18:50. El día de hoy no va a haber cuadro, ¿oyeron?
estén pendientes el día de mañana para ver su clase, el pizarrón de Classroom, y que puedan tener ustedes el material de nuestra clase de las últimas 3, para que puedan tener ahí su material de apoyo para su próximo examen parcial el día 13. Recordatorio para las personas que por cuestiones laborales no puedan poder participar de nuestras clases virtuales, pues gestionar sus justificaciones en el lugar de trabajo para que a través de nuestra auxiliar Sofía, pues podamos canalizarlas y poderlas evaluar para la oportuna aplicación, y que ustedes pues no sean perjudicados con inasistencias. Por favor, tengan en cuenta que el programa, el del curso, perdón, se está desarrollando 100% virtual, y es un esfuerzo que ustedes hacen estas semanas para poder proceder con sus estudios, ¿verdad? Recuerden que la Facultad de Derecho tiene un pensum cerrado y tenemos pues siempre los cursos fundantes. Entonces, gracias a Dios, ustedes tienen la oportunidad ahorita de haber llegado a zona mínima y poder estar desarrollando lo que es el curso de escuela de vacaciones. Muy bien, compañeros, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos, y quedamos para nuestra próxima reunión el día de mañana a partir de las 18 horas. Entonces, Buenas noches, Lick. Que tengan buen descanso y nos miramos el día de mañana. Buenas Gracias, noches. licenciado, buenas noches. Bueno, Gracias, ahí licenciado. recuerdan Buenas sus noches. Licenciado, feliz asistencias. noche. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Noches, una Licenciado, buenas consulta. noches. Perdone, le quería hacer una consulta. Buenas Sí, noches. compañera. Perdón, es que fíjese que yo soy de sección antigua y de momento hasta hoy me dejó asignarme en el curso, pero tenía ¿Tiene su una... constancia? Fíjese que sí, ya me dejó hacer la boleta, pero por el horario ya no logré pasar al banco hoy, la voy a cancelar mañana. Ah, ya. Muy Pero bien. mi duda está en que de momento ahorita solo se aperturó en esta sección, ¿verdad? Por el horario. Sí, solo hay sección A. Usted Ah, tiene traslape. Sería que, sí, ajá. Sí, fíjese que sí, solo sección A tenemos. sí, entonces sí bueno, voy a hacer el esfuerzo. Muy bien. Sí, Está bien. y vaya, muchas gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Juan Carlos y Aiden han levantado la mano. Sí, Buenas Perdón, noches, Lick. compañero. Buenas noches. perdón, Buenas Lick, noches. y con la asistencia, ¿cómo es? Disculpe. Bueno, si no estoy mal, a ustedes les aparece un link ahorita en el chat de la clase. Es que a Y, mí a mí no me dejó entrar al grupo de WhatsApp tampoco. bueno, tal vez, no sé si Sofía pueda compartir su número, no sé qué mecánica utiliza para que la puedan usted contactar y usted agregar. Sí, por Con WhatsApp. gusto, Nick. Con gusto. Compañera, ¿me puedes escribir? Ahorita voy a mandar mi número al chat Sí, y yo te agrego a WhatsApp. muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe que lo moleste. Yo ahorita, cabal, hoy me pasó igual que la chica que hoy me acabo de inscribir. Estaba viendo que